Hola, bienvenidos nuevamente. Y hoy estuve pensando bastante sobre qué hablar. Tenemos un montón de temas para los cuales hablar, pero venía pensando hace unos días en esta sensación, un poco también lo que va despertando, ¿no? Los encuentros anteriores, los episodios anteriores, las consultas que me van haciendo, lo que me van escribiendo y muchos pensares que recuerdo de aquella época en la que mi peque estuvo en Neo. Algo de lo que hablamos también muy recurrentemente con todas las familias es esta sensación de que pasa el tiempo y hay cosas que no se van, que siguen estando acompañándonos. Hoy justamente, 29 de octubre, hace exactamente 3 años le daban el alta a mi hijo de Neo. Y si pienso en los días de Neo, pienso en tantas cosas, pienso en los momentos en los que no estaba, que creo que esos eran los que más me pesaban. No sé si me pesaba mucho el hecho de, obviamente me pesaba, ¿no? Pero digo, el hecho de que él estuviese mal, sino por ahí lo que más me dolía era no estar mientras él se sentía mal. Entendía, siempre lo entendí, lo dije también un poco el otro día, los médicos le salvaron la vida porque es así, porque si él no hubiese tenido la asistencia médica que tuvo, no hubiese salido adelante, eso desde ya. Pero el hecho de no poder estar ahí dándole la mano, acompañándolo, creo que es una de las cosas que la mayoría de las mamás y de las familias de Neo nos cargamos, ¿no? Como que más nos pesan. Eh, Creo que a cualquier familia que haya tenido un hijo internado. Pero en la instancia de Neo hay como muchas más restricciones, los chicos son muy chiquitos. Una de las cosas que creo que nunca voy a olvidarme y es el día de hoy que es algo que tengo siempre dando vueltas en mi cabeza, es que tuve que esperar un mes para poder tener a UPA, a mi bebé. Y creo que eso resume un montón todo lo que realmente nos pasa, lo que sentimos. Algo que también me gustaría aclarar es que uno no hace este espacio, uno no construye este espacio, no genera este espacio para que nos estemos sintiendo mal constantemente, ni para hacernos mal por el dolor de otras familias que por ahí tuvieron otras complejidades peores o iguales o inferiores, o menores, perdón, pero que también son válidas, sino que realmente creo que es una manera de sacarlo de adentro nuestro, modificarlo, mutarlo, como digo yo, siempre convertir eso en algo más. Y sé que hay mucha gente que pasa por esta situación, que no tiene contención ni familiar ni profesional. Y esta manera que encontré yo, que a mí me ayudó y que por eso lo comparto y me parece que puede ayudar a varias, que de hecho muchas me han escrito, sobre todo mamás, por eso hablo en femenino, muchas veces me han escrito contándome que se sintieron contenidos, que al encontrar a alguien que le pasó lo mismo y que sintió parecido, es realmente abrazador. O sea, yo creo que realmente es algo que nos ayuda a todos. No lo hago, saben que no lo hago por mí, sino porque es algo en comunidad, realmente creo que es algo en comunidad. Pero esto de dejarlo ahí y de no estar, otra de las cosas que a mí me hacía mucho ruido y siempre me hizo ruido es, sé que muchas me van a entender, cuando me di cuenta que no escuchaba a mi hijo llorar. O sea, mi hijo lloraba porque yo lo veía en sus gestos, cuando se encorvaba su cuerpo, pero mi hijo no lloraba, yo no lo escuchaba, básicamente porque estaba intubado. Son cosas que cuando no las vivís no las entendés, no las podés dimensionar, pero bajo ningún concepto yo lo sigo sosteniendo y cada vez que hablo con mi amiga se lo vuelvo a decir. Yo tuve una amiga que había tenido su pequeño y la acompañé desde como pude, como supe en ese momento, pero cuando mi hijo quedó internado le pedí perdón porque realmente
no dimensionamos lo que se vive. Insisto, puede haber sido una semana, puede haber sido 3 meses, puede haber sido 6 meses. Cada segundo es una experiencia que no se te va de la vida, no se te va del cuerpo, no se te va. O sea, yo hay cosas que no me acuerdo que hice ayer y me puedo acordar esto que le estoy diciendo, que fue tan fuerte que de ver a mi hijo llorando sin llorar. No lo escuchaba y él estaba llorando. Y me preguntaba, esas eran una de las cosas que me daba vuelta siempre en la cabeza a la noche y me preguntaba si alguien lo escuchaba, si alguien lo atendía de noche. Sé que sí, pero eran esas cosas que uno pensaba, ¿no? En su casa, mientras hacíamos extracciones. Otro de los grandes temas, que ya hablaré nuevamente de lactancia en neo y post-neo y sus complejidades. Pero estas sensaciones de cosas que no entendemos hasta que las pasamos, que nos pueden contar, que nos pueden decir, que bueno, que... Pero la realidad es que es muy fuerte. Y hasta incluso es inexplicable. O sea, es algo que yo les puedo estar contando. Seguramente quien no lo pasó no logre conectar con lo que yo estoy diciendo. O por ahí sí, en un punto diga, sí, qué feo. Pero la realidad es que sé que quienes lo pasaron van a entender qué es lo que estoy tratando de contarles con esto que les digo. Hubieron así un montón de situaciones durante toda la internación de mi peque. Y muchas veces incluso lo hablábamos con las mamás que estaban al lado, en la incubadora al lado, no en neo propiamente, sino en las salas de espera. Era como, yo siempre le digo, era como surrealista. Yo sé el día de hoy que siento que haber pasado por neo fue un capítulo en mi vida como una película, como que no hoy lo pienso y se me aparecen como flashes, como no algo raro, no sé, no es fácil de explicarlo. Pero bueno, me quedó eso dando vueltas de las sensaciones, de los que sentimos, de los que nos sigue acompañando y eso que les digo siempre y que lo voy a seguir diciendo, de convertirlo y de tratar de hacer algo con eso. Las fechas no se nos borran. Yo les estaba contando recién, 29 de octubre, 3 años del alta de mi hijo. Recuerdo patente cómo fue cada segundo de ese día. En realidad él lo habían trasladado para operarlo. Esa mañana volvimos a la neo donde él estaba internado, a que nos firmaran el alta. Bueno, lo volvieron a pesar, nos despedimos de las enfermeras. Y salí de la puerta, atravesé la puerta del sanatorio dejando atrás un montón de cosas, dejando atrás la mujer que era, porque claramente la neo nos cambia como mujeres, nos cambia como mamás, nos cambia como personas. Obvio que no a todos, porque bueno, cada uno en esencia es de alguna manera y te pueden pasar cosas terribles y no cambiar, pero a muchas nos cambió, nos hizo ver la vida de otra manera, y eso también lo sostenemos porque muchas veces hay cosas que te pasan en la vida que te cambian, pero que en un tiempo volvés a tu origen, ¿no? Pero si aquellos que me conocen saben que claramente yo era de una forma antes y después de neo soy de otra forma y de hecho soy completamente de otra manera y lo agradezco porque yo digo que mi hijo a mí llegó para demostrarme un montón de cosas, para cambiarme un montón y se lo agradezco porque realmente no fue en vano todo lo que él pasó. Yo creo que lo cambió, o sea, para él y para mí también. Y creo que de verdad esto es algo que
tenemos que empezar a interpretar en nosotros mismos, ¿no? Yo lo digo siempre, yo no tuve contención profesional, nunca la busqué, puede que la haya necesitado, no lo sé, pero sentí la necesidad de hacerlo por otro camino y estoy agradecida de haber elegido ese camino, pero no digo que sea el que todos tienen que tomar, ¿no? Cada uno puede llegar a tener diferentes necesidades y está bien recurrir a los profesionales. De hecho, yo siempre lo digo, en esta comunidad tenemos hermosas profesionales que acompañan el camino de las madres o de las familias en Neo, con un amor y con un entendimiento desde otra perspectiva que está muy bueno, y que está bueno también poder aprovecharlo. Pero creo que esas memorias, esos recuerdos que me acompañan, que nos acompañan y que nos seguirán acompañando, están buenos, no está mal que nos acompañen siempre y cuando no nos lastimen, o sea, no sea constante, ¿no? Por ahí me ven que yo un poco me emociono, pero es una emoción de orgullo, de alegría, no es algo que yo padezca. Entonces, me parece interesante hacer hincapié en esto y en decir que hay un miedo recurrente de decir, ¿no? Como que muchas veces no sabemos cómo pedir ayuda, cómo encontrarla, dónde encontrarla. Y me parece súper válido que no nos quedemos con eso, y que tratemos de buscar la manera de encontrar nuestra forma de sanar, de aceptar los momentos de Neo. Y si se los dejo así en el aire, les van a aparecer en su memoria un montón de momentos de Neo. Y si me pongo a hablar, puedo recordar un montón. Pero fíjense los que más me marcaron, que se los acabo de mencionar. Obviamente el Alta fue el que más nos marcó a todas. ¿Y qué hacemos, no? Después de ese Alta. Y eso se los voy a dejar para que continuemos hablando porque me parece interesante. Pero en el episodio que viene vamos a hablar un poco más en profundidad de cuestiones médicas que vivimos dentro de Neo, de cómo las tomamos, de cómo los médicos se comunican con nosotras y demás. Hoy lo dejo hasta aquí. Gracias por acompañarme. A veces divago un poco. Bienvenidos a mi divague. Y gracias por seguir acompañándome de verdad. Y como siempre ya saben, abierta a sugerencias, a comentarios. Y todo lo que me escriban y me digan, saben que lo tengo y lo voy a ejecutar en algún momento. Se viene noviembre, más emotivo todo, para hacerlo así más complejo, más emotivo todo. Noviembre, el mes de prematuro, semana de prematuro del 10 al 17, 17 de noviembre, día del prematuro. Aquellos que me siguen en Instagram van a ver que vamos a tener algunas actividades, sorteos, promociones y el propio encuentro de prematuros. Los que no nos siguen en Instagram, los que me siguen en Instagram pueden hacerlo, @prematuros.argentina, y enterarse de las próximas novedades. Gracias y nos seguimos acompañando.